Me presento, soy Alejandro Sepúlveda Posada, el equipo de trabajo que también conforma este equipo es Samuel Madrid Osas y Diego Sandoval. Vamos a proceder a mostrar el juego que hicimos. La inspiración para este juego que hicimos fue Geometry Dash y nos basamos en el código del juego del dinosaurio. Realmente considero yo que nos basamos fue como una idea, pero hicimos el código desde cero. Lo único que copiamos del proyecto del dinosaurio fue este archivo llamado lsg random.jack, que nos permite obtener o simular la aleatoriedad mediante una semilla. Listo, entonces también nos basamos no solamente en geometría, sino que tratamos de hacer un mix entre Geometry Dash y Mario Bros. Entonces simulamos que lo que nosotros llamamos el power up, que es un círculo. Si el bloque coge ese power up, entonces el bloque tiene la posibilidad de dar doble salto. Y eso pues sería como la parte de Mario Bros. Mi nombre es Diego Sandoval, en compañía en el equipo con Alejandro Posada y Madridosa. En este video mi función es como mostrar cómo es que basamos nuestro proyecto final en el clásico juego del dinosaurio. Eh, pues es evidente que nuestro juego es similar a este, teniendo funciones como saltar, incluso las colisiones. Y pues ya sobre todo yo voy a explicar en este video cómo nos basamos en esos dos archivos de la gravedad, que sería el del movimiento del dinosaurio, y pues el de la aleatoriedad. De estas cosas en las que nos basamos sobre todo es en las que voy a explicar que son fundamentales. De este archivo t-rex.jack nos basamos sobre todo en la gravedad, que pues como podemos observar su funcionalidad lo único es que cada frame el- nuestro personaje digamos cambie de posición pues en el eje vertical, dando como la ilusión de que está cayendo. Y también nos basamos bastante en este archivo del lgs random.jack, que su función es como generar números aleatorios, pues para en su caso crear semillas y que cada vez que se inicie el juego, en este caso del dinosaurio, sea diferente. Y pues ya nosotros lo acomodamos al nuestro para que funcione. Y ya esta es la explicación de esos dos archivos fundamentales para el uso de nuestro juego. Voy a proceder a explicar unas partes del código. Comenzamos con el player.jack, que es una clase. Recibe como constructor. Los parámetros del constructor son las coordenadas X y Y, que Y sería el ground level, que es donde comienza el jugador, y la X. También nosotros ponemos atributos como gravedad y velocidad. La velocidad pues da esa simulación del salto que lo hace ver más fluido y más real. El jump available, que es si el usuario coge los power-ups, es un contador de cuántos de estos coge. Tenemos el método update, que sirve para ver si el usuario, por ejemplo, está abajo o arriba de un bloque, o lo que nosotros llamamos plataforma, o el ground. Entonces, eso nos ayuda a cerciorarnos que en cada momento se está actualizando el nivel en el que el bloque se encuentra. Y también nos ayuda a ir actualizando la gravedad según la gravedad que nosotros pusimos. También tenemos el método salto,
que comienza con con una velocidad de menos 350 y pues eh, se va actualizando con el método update. Y eso también nos ayuda a ver si hay saltos disponibles según los power-ups que el usuario va cogiendo. Tenemos el método caer, que es muy similar al método saltar, solamente que es para cuando el jugador va recto y pues no habría velocidad de subida, simplemente pues de bajada. Tenemos el método dibujar, que básicamente dibuja el bloque, el personaje es un rectángulo. Tenemos el método borrar, que es muy similar al de dibujar, solamente que con el set color fields. Y tenemos estos métodos de acá que nos ayudan a retornar la coordenada X, la coordenada Y, el tamaño del bloque, el nivel del ground donde se encuentra el bloque y el set del ground. También nos ayuda a ver cuántos power-ups tenemos y la cantidad. Bueno, no, esto nos ayuda a conseguir un power-up y esto nos ayuda a ver cuántos power-ups tenemos. Después tenemos la clase de plataforma, que tenemos como parámetro del constructor eh, la coordenada X y Y iniciales, este es el amplio y esta es la altura. También tenemos la velocidad con la que se mueve. Al igual que el bloque tenemos el método dibujar, pues a la final termina siendo un rectángulo. Y como vimos, nosotros pues simulamos en el juego de diferentes alturas para estos obstáculos. Entonces por eso tenemos esta parte matemática de acá que coge un máximo y acá cogemos un mínimo. Acá para simular el movimiento pues vamos borrando la última posición y la vamos dibujando. Y ya nos vamos moviendo también según una velocidad y cuando la velocidad cambia pues actualizamos el atributo X y tenemos estos otros métodos de acá que obtenemos la coordenada X, la coordenada Y, obtenemos la altura, la amplitud y reseteamos todo, que es para comenzar desde el inicio. Y por último el SG random, y como ya dije, fue una clase que obtuvimos del que nos basamos para la lógica del juego, que fue el juego El Dinosaurio. Básicamente esto nos ayuda a generar diferentes mundos según la semilla que el jugador ingrese. Entonces, si por ejemplo eh, le damos en Game Jack y generamos una semilla, generamos una semilla, por ejemplo, de 500. Vamos a ver que es muy diferente a la semilla que tenemos en este momento. Entonces, ese es el mundo que tenemos ahora. Y vamos a ver que cuando yo ingrese el código otra vez, como ya cambié la semilla, pues vamos a obtener un mundo distinto. Y así como podemos ver, cambiaron las cosas. No me puedo... Bueno, no cogí el power up. Y bueno, acá perdí, pero bueno, sí, la idea de que el mundo es aleatorio se logra visualizar. Buenas noches, profesor. A mí me toca explicar la parte del juego, de los power-ups y del World Generator. Bueno, como mi compañero ya explicó la parte de las plataformas, yo voy a explicar el World Generator. Ya que tenemos una abstracción de cada plataforma, entonces creamos una clase responsable de crear un conjunto de plataformas. Esta clase pregunta cuántas plataformas se desean, una semilla que generará las alturas de las plataformas aleatoriamente y un valor que indica cuándo se van a empezar a generar las plataformas
O si se desea, también se podría comenzar, el jugador podría comenzar encima de las plataformas. Entonces, para poder dibujar el mundo, lo que tenemos es una función que simplemente recorre un arreglo de plataformas. Ah, bueno, aquí se crean las plataformas. Nada, das la X inicial, el suelo de referencia, el ancho y la altura que es 10 por un número aleatorio generado con la semilla. Aquí se genera. Nada, que entonces después de eso cada plataforma se crea desde un valor inicial que es el inicio del mundo más un ancho. El ancho es el mismo para todas las plataformas, pero también se podría aleatorizar. Tenemos esta función que dibuja el mundo, se recorre esas plataformas y les dice como dibújate. Tenemos una función que hace lo mismo pero limpia. Lo que hace es pues limpiar la última posición de las plataformas. Y tenemos una función que mueve el mundo, que literalmente es que le dice a cada plataforma que pues cambie su posición en X. Aquí tenemos una función auxiliar que ayuda a... ¿Esto sí está grabando? Sí. Que ayuda a obtener la altura respecto al suelo de determinado punto X que yo le pase. Entonces simplemente pues recorro todas esas plataformas buscando cuál X es el actual y qué se está dibujando en esa posición actualmente y nada, y me da la altura. Este es un código poco óptimo porque entonces las plataformas que ya se pasan, tú podrías, o sea, se siguen recorriendo plataformas que ya no están en pantalla, pero pues tampoco es algo muy drástico, entonces se puede dejar de esta manera, no, pero está disponible las optimizaciones. Y nada, una función que da la condición de victoria, que simplemente pues quería hacer una función que me diera como dónde, en qué X o dónde está el final del mundo. Porque el usuario gana cuando se pasa al mundo. Ahora, la lógica del juego, para no salirnos mucho de la lógica de dibujar cosas, es el Power Up, donde pues maneja una lógica muy similar a la de las plataformas. Se dibuja en el mundo pues este Power Up y nada, tal que entonces yo lo puse como un círculo. Eso fue una actualización de último momento, esperemos que el compañero tenga eso así en el gameplay, si no es un cuadrado, pero es simplemente tal que él se dibuja el Power Up, se limpia la última posición del Power Up, se mueve el power up con una velocidad y el power up pues esto es lo mismo que se limpia y que aparece otra vez el power up en algún lugar. Como tal, solo hay un power up, pero aparecen varios porque es que cuando se coge uno se va graficando el siguiente o cuando no se coge y desaparece el mapa también se vuelve y se carga en algún lugar. Esta es una función que revisa las colisiones y aquí tenemos pues funciones como para obtener los parámetros y ahora acá ya está la lógica del juego. Este video cuánto lleva. Bueno, no llevo 4 minuticos nomás, está bien, puedo seguir explicando. Entonces, el juego, usted tiene que definir el suelo, tiene que definir dónde va a iniciar el jugador, tiene que crear la clase para el jugador, para el mundo, para la plataforma. Bueno, esta se puede quitar, esta no la uso, solo era de prueba. Eh, Define un power up que comienza en la posición 400 y que se genera con respecto al suelo en la primera vez. Se genera 30 píxeles sobre el suelo, pero listo, si se genera 30 píxeles sobre el suelo, esto ya no se usa. Eh, Se dibuja el suelo, pues. Se dibujan, pues, todos los objetos, entidades del juego y el juego comienza a correr. Se llama una función run en el main. Acá está el punto de entrada de la aplicación. Simplemente es creo el juego, corre el juego y cuando el juego acaba se limpia la memoria. Entonces el juego comienza. Tenemos unos validadores de colisiones, que esto ya no se usa porque las colisiones se evalúan dentro de cada clase. Tenemos un número entero que indica la altura. Es una variable auxiliar que permitirá estar preguntando la altura en determinados puntos. Y la misma que, pero para preguntar la altura, esta es para la altura del jugador, la altura de la posición donde está el jugador y la altura de donde está el power up, que son bolitas o cuadritos que permiten saltos extra.
Aquí tenemos una función auxiliar booleana, una variable auxiliar booleana que es para ver si, para evitar que el usuario pues deje presionado el espacio y se le gaste el doble salto muy rápido y una variable auxiliar booleana para decir si el usuario ganó. Entonces aquí entramos, primero desbloqueamos el teclado, entramos en un ciclo while donde estamos constantemente preguntando si el usuario está saltando. Si el usuario está saltando y la tecla no está bloqueada, entonces lo que pasa es que se le dice al cubo que salte. Cada instancia limpia el mundo, mueve el mundo y vuelve y lo dibuja. Lo mismo pasa entonces pues con el power up, solo que en un orden diferente debido a que el power up ya aparece en el mundo. Pero es la misma lógica y el cubo lo mismo. El cubo entonces se dibuja, el cubo se limpia y el cubo se actualiza respecto a su posición. El jugador es encargado de saber su altura, en qué piso está. Bueno, pero no, en game constantemente se está preguntando, hey, en el mundo, dame la altura de donde está el jugador más el tamaño del jugador, porque pues es para que siempre se pregunte como al frente del cubito. Y entonces, si la altura es menor que la posición del jugador, ¿por qué en este caso? Porque la pantalla está volteada, la coordenada en Y está volteada, o sea, si vos apuntás en el píxel 00, entonces va a ser en el de la esquina superior izquierda, entonces por eso las lógicas están un poquito raras aquí, no son tan intuitivas. Bueno, entonces preguntamos entonces constantemente la altura y si el usuario simplemente está bajo la altura, o sea, se chocó, eso literalmente significa se chocó con una base, pues retorna y el juego acaba. Si la altura es mayor que el piso, entonces si el jugador pues ya está por encima de una plataforma, entonces se le dice al jugador, hey, tu nuevo piso es este. Y por eso es que el jugador cuando salta cae encima de las plataformas o cuando ya no tiene piso cae. Bueno, ¿cuál es la condición para saber que cae? Es esta. Si entonces la altura donde está el jugador es menor que donde está el jugador actualmente, entonces el jugador simplemente se le dice cáigase. Automáticamente caiga y se te dé el piso como la nueva altura donde bajó. Tenemos entonces aquí también estamos calculando constantemente dónde está el power up, dónde está el power up. Y aquí preguntamos tal que si el power up se salió del mapa completamente, vuélvalo a poner en 400 en la pantalla. Y nada, aquí detectamos colisiones con el power up, que es como que le decimos power up, revisa la colisión con el jugador y en caso pues de que, bueno, las colisiones se detectan en la clase del power up, pero aquí simplemente preguntamos que si está tocando al jugador, dale el poder al jugador, aumentale un salto disponible, que es lo que le estoy diciendo aquí prácticamente, vuelve y pone otro punto en la parte 400, en el ancho 400 de izquierda a derecha, en el valor 400 de izquierda a derecha. Y aquí simplemente es la condición de victoria que dice que si en el mundo ya el jugador está al final más 10 píxeles, entonces va a empezar a escribir en la pantalla como gane, 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 gane. Esto lo que hace es mandar el cursor al inicio de toda la pantalla y aquí es un ciclo for. Un ciclo pues está dentro de un ciclo while, esa condición siempre se va a cumplir y se va a imprimir como gano, 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 gano. Y aquí tenemos como para los paradas del sistema, para los FPS. Y nada, acá este es el final donde el cubo se vuelve y se dibuja después de haberse movido. Y ya, eso sería todo. Muchas gracias, profesor. Ya creo que mi compañero hizo un gameplay. Hasta luego.